Eh, este año el Cuarteto Cronos está cumpliendo 40 años de una singular carrera artística en la que han producido más de 50 grabaciones, comisionado más de 800 composiciones originales para cuarteto de cuerdas y arreglos para el mismo formato, y en el que han colaborado con diversidad de compositores como Terry Riley, Steve Reich, Laurie Anderson, Jim Hall, Café Tacuba, Asha Vosloo, Meredith Monk, Allen Ginsberg, Tom Waits, David Bowie, Merce Cunningham, Nine Inch Nails, Twyla Tharp y Eiko y Coma, entre otros. Nos acompaña también Jaime Andrés Monsalve, de Señal Radio Colombia. Y bueno, vamos a empezar a hablar. Ya vamos a empezar a hablar en inglés, entonces los que tienen aparticos de traducción ya se los pueden poner. David, guys, it's really great having you here. And you know, as I mentioned backstage, what I want to do is just talk a little bit about how the ensemble developed. It's a very unique quartet. You're in, and certainly it was unique back in the 1970s, 80s when you guys started working. But I would like to start, David, with, you know, what were the musical and intellectual influences you had when you were still studying music? Well, my first influence was Beethoven. Mi primera influencia fue Beethoven. Y la razón por la cual a los 12 años empecé a tocar en cuartetos de cuerdas fue porque me encontré con la apertura de Opus 127 de Beethoven y me encantó cómo sonaba y quería hacerlo yo mismo. Entonces fui a la biblioteca pública en Seattle y miré las partituras y llamé a un violinista, a alguien que tocaba viola y un chelista con quienes estábamos en la orquesta juvenil en Seattle y nos juntamos. Y lo que pasó fue que por un segundo sonaba exactamente como el cuarteto de Budapest, con una décima parte de un segundo, y después evolucionó a algo diferente, pero esa décima parte de un segundo era todo lo que yo necesitaba. Porque una vez uno ya tiene la confianza de que puede hacer algo, aunque sea por un poquito de tiempo, uno siente esa afirmación del mundo. No sé cómo describirlo. Confianza, me imagino. Y todo lo demás se vuelve parte del camino. Y esa fue la chispa. Luego, cuando tenía 16 años, estuve en un cuarteto que practicaba 3 o 4 veces por semana y tuve mi primera experiencia de tener un compositor que compusiera una pieza nueva. Y cada miembro de este grupo, cada integrante, era la primera persona que tocó esa música y oírla. ¿Y él lo compuso para ustedes? Sí. ¿Quién es? Él se llama Ken Benchoff. Y él posteriormente, unos 8 años después, escribió la primera pieza para Cronos que se llamaba Traveling Music. Él es un maravilloso compositor y probablemente la razón por la cual estamos todos aquí hablando con este selecto grupo de maravillosas personas es por esa pieza que fue tan formidable y era agradable, era un desafío y nos sentimos empoderados por esta música y esta experiencia. Y la tercera chispa sucedió en agosto de 1973, que fue cuando en la radio una noche oí a Black Angels de George Crumb. Acaba de salir eso por la Cámara de Cuerdas de Nueva York y realmente me enloquecí. Algunos de ustedes podrán recordar que en esa época la historia de Estados Unidos eran momentos difíciles en nuestra historia. La guerra de Estados Unidos en Vietnam, nuestro país, nos echaron de Vietnam, pero el efecto de esa guerra
realmente llegó a toda nuestra sociedad y todavía lo está haciendo. ¿A ti te llevaron al ejército? No, me dicen que yo era un objetor de conciencia, pero quiero aclarar, ojalá yo hubiera, no tenía que hacerlo, porque a mí no me quería el ejército, yo no los quería a ellos tampoco, pero eso es harina de otro costal. Pero oír a Black Angels me dio a mí el conocimiento de una experiencia musical que pueda relacionarse con los sentimientos que yo tenía sobre la sociedad. Trajo el mundo de Schubert y Jimi Hendrix juntos en una pieza y yo no me sentí ya tan esquizofrénico en cuanto a música. Fantástico. ¿Cuándo se conocieron y cuándo comenzaron a trabajar juntos? El cuarteto se creó en 1973. David lo formó en Seattle. Y era un sitio increíble para empezar. Muchas cosas pasaban allá. Allá conocieron a ese compositor, Ken Banshoff, que tocaban para el aniversario 40. Y lo chévere era volver a oír esa pieza. Ese fue su primer cuarteto, ¿verdad? No fue el primero, tal vez el segundo. Él era muy joven en esa época. Y qué pieza tan fantástica, particularmente para un segundo cuarteto, porque después de comisionar tantos cuartetos me doy cuenta que es un medio muy complejo. Es difícil escribir un buen cuarteto y hacerlo como el segundo cuarteto. Es sorprendente. El cuarteto empezó en Seattle y después se residenció en Nueva York. Y allá no había la vibración, el invierno era frío, con nieve hasta acá. Así que Hank se juntó al grupo en 1977, que fue cuando nos trasladamos a San Francisco. Todo el mundo sentía que era el sitio para estar. Por la historia de San Francisco, Allen Ginsberg, los grandes poetas, una ciudad sorprendente. Y el año siguiente, en el 71, ¿no?, me vinculé yo. Y yo venía de Milwaukee, Wisconsin. Y fue muy interesante que todos estudiamos, más que todo, con otros integrantes de cuartetos. Yo trabajé con el primer violinista del cuarteto de Bellas Artes, fabuloso era él. Yo me vinculé en el 78, me trasladé a San Francisco y desde entonces estamos en San Francisco. Y nuestra nueva chelista, Sonny, ¿hace cuántos meses es que te vinculaste? Muy recientemente, y nos estamos realmente divirtiendo. Es como cuando uno trae a alguien nuevo, especialmente algo tan fantástica como lo es Sonny, cambia hasta el vocabulario de las prácticas, porque ella tiene una forma totalmente diferente de hablar acerca de la música. Todos estamos aprendiendo diferentes maneras de expresar la música, y de eso se tratan las prácticas, los ensayos, expresar lo que está escrito en esa página. Tenemos un nuevo vocabulario ahí, eso es fantástico. El cuarteto ha estado en San Francisco desde 1977 y a partir de entonces, yo recuerdo cuando yo me integré al cuarteto, era muy raro tocar fuera de San Francisco, y como que nos ampliamos a las áreas donde tocaríamos. Fuimos a Seattle y para mí eso fue una experiencia enorme. Tocamos mucho en toda California y luego fuimos a Europa con frecuencia, en la ciudad de Nueva York. Lo que pasó es que las cosas como que se ampliaron en cuanto a dónde tocábamos, pero siempre tocaban más o menos el mismo número de conciertos, siempre tocábamos muchos conciertos, aunque no fuera en el área de la bahía de San Francisco, todavía estamos en esa área, y en un club o en un restaurante en Fisherman's Wharf hacíamos 90, 100 conciertos al año.
y nos ampliamos en cuanto a dónde tocábamos. Y para cualquier cuarteto joven aquí, lo más importante es estar allá en el escenario y tener la experiencia de estar ahí y darse cuenta de que uno va a tener un día más en el escenario, porque algo funcionó muy bien una vez, o tal vez porque no funcionó bien. Uno sabe que hay más días y eso es un sentimiento reconfortante. Uno puede arriesgarse más y experimentar más. I'm going to read what's on your website about the mission of Kronos, which I think is extremely clear and well written. Se da cuenta de todo lo que han hecho y lo que han The trabajado. mission of Kronos is to continually reimagine the Y lo que hace string quartet Cronos es que experience, siempre están that reinventando Kronos fulfills its mission through para commissioning, que así Cronos logre su cometido a través presenting, de recording, diferentes and comisiones, publishing, presentaciones e incluso publicando and nueva música collaborating with, mentoring, and y encouraging colaborando, other artists. patrocinando con a otros And I'm artistas. wondering Y me pregunto if, entonces, we had asked you in 1978, si en aquella época, en el what 78, Kronos Quartet les was, hubiéramos preguntado what would you have said? cuál era la ambición de Cronos, ¿ustedes qué hubieran dicho? Well, it was when I joined the group. Cuando yo me vinculé al grupo, fui muy joven, solo tenía 4 años de edad. Y estábamos ensayando 7, 8 horas al día simplemente para prepararnos para los conciertos. Así que realmente no pensábamos mucho en ese entonces sobre nuestra misión, pero ya éramos una organización que tenía una misión, muy dedicados a la música contemporánea. 1, 2, presentar lo más novedoso, lo más entusiasmador y trabajando con el compositor, y eso es tan importante. Casi todo lo que tocábamos nosotros, trabajábamos con el compositor. Era como tener un quinto miembro en el grupo que nos ayudara a interpretar. Y esa experiencia de tener esa persona en el grupo es tan especial, porque con frecuencia el compositor no puede componer todo lo que él o ella quiere en la partitura. Y si uno está practicando con esa persona, la persona puede contar el cuento, el relato, y él se puede relacionar con un feeling, con un carácter que es tan importante con la pieza, y entonces nosotros entendemos cómo interpretar esa pieza y hacer que fortalecerla. Y entonces se vuelve una interpretación muy fuerte y es muy emocionante. En respuesta a tu llamada, es que me fui por la tangente. Siempre hemos tenido esta inclinación por la música contemporánea. Nos encanta tenerlo en el repertorio. What was the reaction of your colleagues? ¿Cuál fue la reacción de sus amigos, de sus Okay, colegas? we're musicians and we're going to dedicate Cuando dijeron, ourselves to somos contemporary music. músicos y vamos a dedicarnos. Back then. Well, at the beginning, I mean, oh, Bueno, yeah, al comienzo, ¿cómo reaccionaron Yes, ellos? please. En noviembre de 1973, cuando éramos 9 personas, solamente 9 en la audiencia, y 5 de ellos eran parientes míos. Y también estaba el compositor y su esposa, así que eran 2 personas más que yo no conocía. Pero eso era chévere. Éramos 9 personas. No había 9 el día anterior. Y lo que siempre hemos pensado, como decía John acerca del concierto, un concierto es otra oportunidad para poder tocar mejor de lo que se tocó la última vez, encontrar algo nuevo, el trabajo en el que te encuentras involucrado y obtener una respuesta de la audiencia. Es un intercambio increíble, un intercambio social increíble. Es una confianza increíble. Y creo que cuando una audiencia viene a escucharnos, me siento responsable hacia ellos para darles lo mejor de nosotros. Y todos en el grupo nos sentimos igual. La música origina eso. Crea este estándar.
cuando se toca una nota que uno en verdad le gusta, ese se vuelve el estándar. Y siempre queremos llegar a ese estándar y mantenernos ahí. Y después oímos a alguien más en una grabación de un concierto y alguien origina este sonido maravilloso. Ese se crea otro estándar. Y así es como funciona más o menos. También quería agregar que al comienzo presenters were very afraid to hire us. las personas tenían miedo de contratarnos porque en aquella época nadie tocaba música contemporánea. Los que lo hacían estaban todavía estudiándola. Y en esencia sus presentaciones no eran muy buenas. Así que cuando nos dedicamos a la música contemporánea, tenía miedo de contratarnos. Intentábamos tener un manager, pero simplemente no lo conseguíamos. Así que nos vimos obligados para crear nuestro propio management, a ser nuestros administradores. Comenzamos a dar conciertos y nos dimos cuenta entonces de que esto era interesante. Parece que a la audiencia le gusta. Y fue un proceso muy lento para crear una audiencia. Una audiencia para nosotros. Ustedes son una organización sin ánimo de lucro. Desde aquella época, sí, así es. Sí, es algo increíble, sinceramente. No quiere decir que no hagamos dinero, no. Intentamos hacer dinero, claro que sí. Pero también queremos hacer algo distinto. Delegando música para otros artistas, para que las personas tengan otras formas de crear música. Y tenemos una situación que es benéfica para ellos. En su grupo de trabajadores son 10, creo. Tienen alguien a cargo de los programas de educación, alguien a cargo de los proyectos artísticos. Y sinceramente es una plataforma increíble cuando se compara a ustedes con otros cuartetos que no tienen esta sección. ¿Cuáles son las diferencias? Porque ustedes pueden hacerlo. Bueno, es interesante porque quiero decir que muchas cosas pasan a la vez y todo viene de los compositores. Por ejemplo, cuando trabajamos con Toresky, hubo otro compositor que traímos de otro país. Tal vez él no hablaba el idioma inglés, así que necesitábamos un traductor. ¿Y quién lo conseguiría entonces? O tal vez tocábamos una parte que requería 6 instrumentos distintos. Y primero que todo, ¿qué instrumentos necesitábamos? Hay que contratarlo de otra parte. Así que es un trabajo muy difícil porque hay que evolucionar y traer más gente de todas partes. Pero poco a poco lo fuimos logrando y lo fuimos construyendo. Y nos dimos cuenta entonces de que se toma más de 4 personas para hacer que todo funcione. Y siempre vemos la evolución de los sonidos. Y eso requiere mucho compromiso. Debido a que muchas composiciones requieren unos sonidos complejos. Y a veces nos enrollamos, nos enredamos con todo esto. Así que definitivamente se requieren más de 4 personas. Probablemente tú mencionabas aquel momento en el 88, cuando ocurrió una especie de cataclismo, un cambio, después de que Stevie y yo ya éramos amigos. Y antes no se tocaba con música amplificada, de hecho como los Black Angels. Habíamos tocado antes, en términos de usar un ingeniero de sonido para mejorar nuestro sonido. Pero para aquel entonces se requería un conocimiento distinto. El ingeniero de sonido debería conocer la música muy bien para saber cómo funcionaba el concierto, para saber qué sonido requeríamos. Y desde aquel momento, en el 88, cada concierto que hemos dado ha sido con
micrófonos en los instrumentos. It's been an essential part of our work. Ha sido una parte esencial de nosotros. ¿Qué desafíos presenta trabajar entre ustedes? Bueno, a veces simplemente no sirve, no funciona. Hay desafíos muy grandes, claro. A veces chequeamos el sistema de sonido a las 3 de la tarde y tienen que quitar todo en el escenario. Y llegamos a las 8 de la noche y practicamos una pieza que tocamos. Solo la primera requiere que oigamos todo nítidamente. Y esto da miedo que nos pase en el escenario, sabiendo que todo se puede ir abajo y volverlo a armar rápidamente. Y por eso la gente que trabaja con nosotros son fantásticos. El sonido siempre funciona, siempre está ahí. Pero ciertamente es algo complejo. Tenemos muchas historias acerca de esto. Muchas. No quiero asustar a ninguno de los jóvenes músicos que hay aquí. Pero pues, como pueden imaginarse, las cosas no siempre salen como se planean. Así que hay que ser flexible un poco. Y hay que permitirse cometer errores. Quiero decir también que además la adición de la electrónica no es solamente un artefacto extra, no. Lo hacemos básicamente para expandir lo que podemos hacer en el escenario. Como decía Dave antes, hay obras que se escriben para ese tipo de música electrónica y son piezas que no suenan como un cuarteto. Y se logra un equilibrio fabuloso. Y aunque tenemos este sistema encendido siempre, está a un mínimo y mejora lo que hacemos en el escenario. Y siempre el sistema debe estar acorde a eso. Hace tiempo grabábamos y hacíamos tours y había pues diferente sonido en los álbumes que hacíamos y ciertas piezas tenían que tener un sonido particular y no podían sonar normalmente. Así que para eso tenemos estas unidades muy sofisticadas que procesan el sonido y hacen que el sonido sea fabuloso. Y es muy hermoso lograrlo. Y es muy especial para la música. Y también nuestro nuevo álbum, en el cual hay nuevos sonidos, como la manera de un mariachi. También usamos una tuba alguna vez. También un trombón y una tuba al unísono trabajaron con nosotros. ¿Y cómo se logra? Primero comenzamos haciéndolo en un estudio de grabación, todo controlado. Y después, nuestro equipo de sonido lo hizo a partir de la grabación que hicimos nosotros. Y así es como ese álbum primero lo hacíamos en un estudio de grabación y después transferíamos esos sonidos. Mañana noche, por ejemplo, habrá varios instantes en que la audiencia experimentará una acústica distinta, parecida a lo que estamos hablando ahora. Y también creo que es muy emocionante para los compositores que vienen a nuestros conciertos, porque sé que se emocionan cuando escuchan los distintos sonidos. Uy, yo quisiera hacer eso para mis composiciones. Sí, me emociona bastante. Así que todo esto es como una bola de nieve que va creciendo. Y los compositores nos envían sus mensajes que se sienten emocionados por la electrónica. Todo esto lo aprenden en nuestros conciertos y quieren y aplicarlo en sus composiciones. ¿Han trabajado ustedes con un violín amplificado antes, Sonny? Antes de venir a Cronos. No, fue la primera vez que lo intenté cuando toqué con ellos. ¿Y qué tal es? ¿Es difícil acostumbrarse? Como todo lo nuevo, se toma un tiempo
acostumbrarse, pero es emocionante porque yo estaba acostumbrada a tocar los sonidos que podía crear en mi cello. Y aquí viene el micrófono, los audífonos y a veces un divisor de octavas. Y la primera vez que oí mi cello sonar como eso, dije, por Dios santísimo, es increíble el mundo de sonidos que se puede crear con esa tecnología. Realmente abre tantas posibilidades y no creo que sea algo que uno quiera siempre ser auténtico. Uno no debe esconderse de eso. Me alegro tanto de tener esa oportunidad de explorar. Me ha abierto muchas puertas y la forma en que yo escucho las cosas. Yo creo para los músicos jóvenes, ellos se dan cuenta de que nuestro trabajo no es un rechazo de básicamente el sonido que tenía Haydn en el Palacio de Esterhausen. No es un rechazo. Si hay algo que queremos asegurarnos es que nuestro auditorio acepte esa inmediatez. Si han estado en el Palacio de Esterhausen, es muy, muy pequeño. Es una 20ª parte del tamaño de este auditorio. Así que todo el mundo en el auditorio estaba a metros, pocos metros de los que tocaban. A veces tocamos con miles de personas en un parque. Mañana vamos a tocar aquí. Como digo, esto es 20 veces el Palacio de Esterhausen. Lo que yo quiero es que cada persona en el auditorio tenga esa experiencia visceral de la música. Esa tecnología en el escenario, pero en la carrera de ustedes también. Tantos cambios tecnológicos en cuanto a la distribución de la música. Se tenía vinilo, cinta, ahora ya todo es digital, el Walkman, el iPod. ¿Han sentido ustedes la diferencia, para bien o para mal, lo que sea, entre cómo estas tecnologías les han ayudado a relacionarse con el auditorio o producir música mejor? ¿Esa tecnología ha cambiado cómo hacen la música? Uy, sí, definitivamente. Es difícil saber dónde empezar con eso, pero en un estudio de grabación es posible hacer cosas ahora. Es que nunca ha sido como es de chévere ahora. En cuanto al paladar, si fuéramos un pintor colectivo, la paleta que utilizamos sería totalmente diferente a lo que fue hace 40 años. Acústicamente no es diferente, pero podemos volvernos, nuestros instrumentos se pueden volver tantas cosas, podemos traer elementos. Hemos tocado música donde jugamos con las focas en Antártica. Hemos tocado una pieza de Terry Riley con sonidos en las expediciones del Voyager. Es posible traer cosas al ámbito de nuestro mundo de conciertos y de grabaciones que eran inimaginables hace 4 años. Pero es una espada de doble filo, teniendo las ventajas de las diferentes posibilidades que existen hoy día. La tecnología ha mejorado tanto que las grabaciones son tan limpias. Una grabación digital no se oye en ruido, se oye solo la música. Y en cierto sentido, claro, eso nos ha inclinado, nos ha influenciado. En cuanto a nuestros conciertos, es como tener un micrófono dentro del grupo.
para sentir la inmediatez del grupo, y eso lo tratamos de crear también en los conciertos, que uno sienta eso visceral, esa reacción visceral de tocar. A veces uno pierde esa calidad fantástica de las viejas grabaciones. Últimamente hemos estado experimentando con, recientemente grabamos utilizando la técnica del cilindro Edison, porque estamos haciendo una pieza que marca el inicio de la Primera Guerra Mundial, que en agosto del 2014 van a ser 100 años. La idea es que queremos tomar nuestro auditorio y llevarlo atrás en el tiempo 100 años. Imagínense ustedes sacando a Cronos, si hubiéramos estado enterrados 100 años y apareciéramos mágicamente, reapareciéramos a través de un sistema de sonido en su hogar hace 100 años, así hubiéramos sonado. Esa es la imagen. Estuvimos en un estudio de grabación y realmente es sorprendente porque era totalmente diferente a cualquier cosa que habíamos hecho. Ajustamos el equilibrio en cuanto a cuánto nos acercábamos cada uno de nosotros al cono, y era maravilloso. Una cosa que notamos, ¿te acuerdas? El vibrato. Es como si uno hace un pequeño vibrato y hace así. Así son los discos tempranos de Caruso. Uno no puede disfrutar qué gran tenor fue. Cuando yo oigo a John McCormack, ¿tú has oído a John McCormack, el tenor irlandés? Uy, lo tienes que escuchar. O Fritz Kreisler, el gran violinista, y muchos otros de esa época. Normalmente suena realmente bien. Y fue interesante porque teníamos 2 columnas para experimentar. Tratamos de grabar con ambas, pero el sonido era tan diferente. Un cono era de metal y otro de madera. Y dijimos, hagámoslo con un cono, y era como algo dulce, el mejor sitio donde estaba. Y ahí estuvo Hank. A mí me sacaron de ese sitio rápido, él estaba ahí con su viola. Lo que encontramos al grabar digitalmente es totalmente diferente a cuando lo grabamos así. Como dijo David, el vibrato, cuando uno lo escucha, uno encuentra que recoge el vibrato con más expresión que digitalmente. Entonces uno oye en el ensayo, entonces trabajemos más el vibrato, mira lo que se puede hacer con esto. Y los aspectos de los que uno habla es fundamentalmente diferente a cuando grabamos digitalmente. A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho. Lo que pasa para aquellos de ustedes que son tan jóvenes como los veo allá afuera, hay algo significativo que sucedió cuando empezó a grabarse digitalmente. Muchos cuartetos de cuerda en ese momento empezaron a sentirse bruscos, en cierto modo en que no sonaban antes las grabaciones acústicas. Y era porque los técnicos no sabían ponerle los micrófonos a los instrumentos. Todo se magnificaba, era como mirar por un microscopio. Eran ataques burdos, necios, con dicción. Yo creo que hubo un periodo de 2 o 3 años ahí, donde la gente estaba empezando a aprender a cómo ponerle micrófonos a los instrumentos en forma placentera. ¿Ustedes cómo comienzan un proyecto? Porque todos sus proyectos son diferentes. ¿Cuál es el proceso para crear algo nuevo? Depende de cuál estés hablando. Menciona uno y te diré cómo se hizo. Creo que todos aquí quieren saber algo sobre nuevo.
Nuevo goes back to Christmas of Nuevo 1995. se remonta a la Navidad del 95. And what happened was Lo que pasó fue my wife que and llevé daughter to a mi Mexico esposa y mi hija a México. that Christmas. Esa Navidad We spent 10 days estuvimos ahí 10 in días Mexico City, en la Ciudad de México. and it was an astonishing Y fue experience. una experiencia sorprendente. Mexican Lo culture fue porque la cultura mexicana is so radically different than American es culture. radicalmente distinta a la cultura estadounidense. I'd known that before. I'd known Yo ya lo sabía. the way that death is absorbed and expressed in Mexican culture. Lo sabía la forma en que la profundidad era I'd expresada y known a absorbida en la little bit cultura about the mexicana. music and the people. Sabía acerca de su Cronos música had played y there de a few times. sus personas porque ya hemos tocado ahí But antes. what I wasn't prepared for Pero no estaba preparado this para incredible flowering of este florecimiento artistic increíble, color and vibrancy artístico, that I felt. vibrante, de los sonidos. And over the next 6 years, Y en los siguientes 6 años, the idea of basically, for me, Nuevo is a thank you note para mí nuevo es básicamente un agradecimiento for helping my family at a very, very tough time. por ayudar a mi familia en un Every momento difícil. sound on that Y album cada sonido de ese every one álbum is something todos that we experienced es algo que during those 10 experimentamos days. en aquellos 10 días. And in terms of the creativity Y en términos de involved, la creatividad, de la evolución de I la wanted creatividad, it to be cosmic. quería I ser wanted it cósmico, the palette to be the largest the quartet had ever, quería ser el mejor cuarteto de todos los tiempos, la mejor experiencia. and I wanted it to start Y quería que comenzara de una forma, from the very first note desde la primera nota, was different than anything we'd ever done. que esa nota before. I fuera wanted- I diferente a wanted to todo lo que habíamos transform. hecho antes. Quería transformar el grupo. And fortunately, everybody in the group went along with Afortunadamente, this todos me siguieron la bizarre corriente idea, and- con esa idea loca we had a lot of fun. y nos And divertimos mucho. the music that we're able to play live La from that música que album tocamos is- en and vivo de we'll be ese playing álbum some of it here. la tocaremos aquí, And claramente. so, you know, we got Café Tacuba to write a new piece. Trabajamos con Did you Café guys Tacuba know them también. from before? ¿Ustedes los conocían de antes a Actually, ellos? it was Gustavo Santaolalla En realidad fue Gustavo who Santaolalla introduced us at quien several nos years before. presentó We appeared on one varios of años their antes. albums. And they're fantastic. Y ellos son músicos fantásticos. They truly Ellos extend verdaderamente beyond se extienden any confining idea más allá de of una idea what pequeña, one might have confinante. of their instrumentation and what they're capable of doing. Su instrumentación es Um, excelente. Lo que ellos pueden and so, hacer es for example, notable. if you wanna Así know a que, little detail, por ejemplo, si quieres saber un detalle the very pequeño, last part of la última parte 1212, which is the piece they de wrote, 1212, que es la parte de la que me estoy refiriendo en este momento, was recorded se grabó 5 days after September 11th. 5 días después del 11 de septiembre de It was 2001 recorded in the Zocalo, which is y se grabó en el Zócalo, the main square in Mexico City. que es la plaza And it principal en la was- Ciudad de so it was México. on September 16th, which is Eso fue el 16 de Mexican septiembre, Independence Day. el día So de la there was a independencia million people mexicana, having así a que había party 1.000.000 de out personas en esta and plaza. our sound engineers there recorded Nuestro the ingeniero party, de and sonido that's how the piece grabó una parte de ahí y así es como quedó en el álbum. Es interesante porque como lo describe David, tomó años para llevarlo a cabo. Era algo muy complejo. Parecido con el CD que hicimos con Usha antes, por ejemplo. Pero muchas composiciones que nosotros hacemos vienen de los compositores que vienen al concierto y después del concierto nos hablan a nosotros y nos dicen, tomen, ¿pueden ver esto? Ellos nos dan sus partituras y hay muchas obras que hemos tocado de compositores que nunca hemos conocido, que hemos conocido de esa forma y esto nos motiva. Compositores de edad, jóvenes, todo tipo de compositores. Si ustedes tienen un cuarteto, nunca sean tímidos, vengan al escenario y muéstrenos su trabajo, sus partituras.
porque nosotros hacemos todos los proyectos y son proyectos complejos, pero hay muchas piezas fantásticas, magníficas, sobre todo de alguien que viene al escenario después del concierto y nos muestra algo. Tal vez no fue un cuarteto, pero tal vez fue otra cosa distinta, pero en todo caso se puede transformar en una pieza de cuarteto. Además también nos facilita el trabajo a veces. El compositor más joven que escribió para nosotros hace tiempo tenía 19 años cuando lo conocí. Creo que ahora tiene 20. Y como todos pueden asegurar, es un joven apasionado. Su música es así, apasionada. Y es muy chévere también. Una última pregunta antes de que Jaime Andrés comience con su serie de preguntas. En términos de creación e innovación, ¿qué tan importante es colaborar con otras personas? ¿Qué tan importante ha sido? ¿Y qué tan importante es arriesgarse al fracaso? Tomar el fracaso como parte del proceso. ¿Cómo ustedes controlan el fracaso? Yo creo que la colaboración es una de las cosas que más se disfruta al hacer, porque lo hacemos con algo tan simple como el vocabulario. Aprendemos tantas frases nuevas acerca de música, de compositores, de otros músicos, también con estupendos músicos, cuando vemos su virtuosidad. Al ver eso nos afecta positivamente. Recuerdo una vez cuando estábamos trabajando en África, trabajamos con un compositor y él comenzó a usar la palabra bluing, una palabra que nunca había escuchado en un cuarteto. Así que uno se sienta y piensa en ello. Fantástico. Qué forma tan fantástica de pensar acerca de esta frase, bluing. Y todo es parte del proceso de colaboración y por eso creo que es tan importante trabajar con otros músicos de distintos puntos de vista. En lo que tiene que ver con el fracaso, no me interesa fallar, fracasar. No me interesa fracasar. Y sin embargo, no quiero hacer algo donde no haya riesgo de que no pueda funcionar. No quiero hacer algo que sé que es impecable, que es perfecto, algo que ya se hizo. No quiero hacer eso, algo que ya está hecho y que siempre funciona. Tocarlo como siempre y no. Eso no me interesa. Lo que yo quiero hacer es rediseñar, reexaminar. Tenemos los instrumentos, la cultura occidental por mucho tiempo, y hay formas en que se pueden relacionar con instrumentos de Afganistán, por ejemplo, de la China, de todo el mundo, y suenan bien, pueden sonar bien juntos. Como se mencionaba antes, podemos aprender palabras nuevas en el argot musical, podemos hacer que el instrumento suene distinto cada vez, pero podría ir mal. Y si no, pues ustedes no se darán cuenta de ello. Porque no quiero usar la audiencia como un conejillo de indias. Quiero llevar la audiencia a un lugar especial, pero a la vez podría salir mal. Y tal vez todos no vayan conmigo donde quiero que vayan. Y por eso la música es impersonal y uno no puede estar seguro. Lo que me gustaría, entonces, lo que me gusta a mí, tal vez no le gusta a los demás. Así que nunca se sabe. Yo iba a decir, cada vez que uno comisiona, nosotros lo hacemos muchísimo, uno comisiona a un compositor, siempre hay el riesgo de que esa obra no funcione.
Uno espera que sí, uno practica y trabaja con el compositor, pero ese compositor también tiene el derecho a irse en un sentido totalmente diferente a lo que él quiere, si uno está acostumbrado a cómo va a ser ese compositor. Una vez tocamos una pieza que era una pieza japonesa, que realmente nos gustó. Los cuatro pensamos que era fantástico. Y lo tocamos en conciertos y a nadie le gustó. Dijimos, bueno, pongámoslo en un sitio diferente del programa para ayudarlo. Pero no funcionó. Entonces dijimos, bueno, eso en cierto modo es un fracaso, dejémoslo ir, no funciona. Eso debíamos tocarlo con Sonny, que es de Corea. Jaime Andrés. Bueno, voy a pedirle el favor a Mauricio que me I'm going ayude to con ask Mauricio to help la me with traducción de las the preguntas. translation I of the think it's quicker. question. You guys have translating equipment here to get Okay. Jaime Andres's translation. How do we do this? Oh, just put it on. I think it should work. Okay, Another set of headphones. If not, I'll translate. Can you hear me? Can you hear me okay? First of all, Mr. Harrington, Mr. Sherba, Mr. Harrington, Sonny, Mr. Shelba, Mr. Sonny, Dot, Mr. it's Dot. a pleasure It's stay here a with pleasure your to have you guys, here. and so many years waiting for you. So many in years Colombia. waiting for So you thank here you in again. Colombia, so thank you Bueno, mi again. primera pregunta tiene que My ver first con question has to do repertorios. with repertoires. Básicamente, Basically, al ir siguiendo la obra del when Kronos Quartet, you uno sabe que hay look at un the canon work of y hay una Kronos Quartet, especialización you hacia see lo a contemporáneo, canon and pero también a hay algunas specialization grabaciones de towards música a antigua dentro de su contemporary, dentro but de you su also labor. have some ancient Eh, music in your works. Quisiera saber I would si, like to know si if existe, es decir, si hay repertorios there vedados is tal vez, a o hay repertoire repertorios que that prefieren is no vetoed, incluir, or is there a como los clásicos repertoire? o los románticos. Are you guys all set? Or Oh, you know, this Can is you all hear? the You red have to light. turn it on. I'll translate. How do you turn it on? Technology. Technology failure. Dile que le ayude. Complicated. Hold on, they're going to bring you another one, Vuelvo a okay? repetir la vaina. Llévale un radio, uno que no Ok. funcione. Now it's Es working. acerca de los repertorios que no están, About the digamos, en el repertoires that are canon de lo not que in conocemos como la obra what del we Kronos know Quartet, as que va, the por supuesto, works muy of orientada the hacia lo Kronos contemporáneo, Quartet, con algunos very oriented to trazos the de música contemporary, antigua with en algunos traces discos en of particular. ancient Hay music in compositores o some épocas que tal records. vez estén Are there vedadas dentro del composers repertorio that del are Kronos, me refiero, por vetoed, supuesto, al clasicismo y al romanticismo. classicals or romantics that you have vetoed, so to speak? No, I mean, uh, No, let's admit one thing. no. Take off your ears if you're going to talk because I'll confuse you, okay? Thank you. Who's doing the translate? Back there. Oh, okay. We're one group. Nosotros somos un grupo. There's only 24 hours in a day. Solamente hay 24 horas en el día. We can't do everything. No podemos hacerlo I todo. wish the days were Yo a quisiera que million los times longer than they días are. fueran un millón de veces más largos que lo que es ahora. Pero es que 40 años es un microcosmos de lo que podría ser una vida. So you have to make choices. Así que hay que And elegir. a minute ago, I was just Hace un thinking, minuto you know, yo estaba about pensando the risk of sobre failure el and all riesgo that. de I was just fracaso thinking, y God, I estaba wish I was pensando, there. I miércoles, wish yo Kronos hubiera would have querido been estar there ahí. at that moment Si when Cronos Beethoven hubiera handed the estado ahí publisher cuando the Rosette. Beethoven le dio a que God, that would have been an publicara el amazing moment. Rosenkavalier. Like, what the hell Eso hubiera is sido this? un momento You know, and, espectacular. there have been a few of those in our Y ha habido career momentos so far, así that en people nuestra have handed us carrera, things and que we la gente nos ha dado cosas can we do it? y You know? And decimos, in fact, ¿será I que usually podemos feel that hacerlo? about every piece that we play. Yo Can I do this? Siento eso con cada obra que but getting tocamos. back to ¿Podemos your hacerlo o question, no? Pero regresando a su pregunta, Recently, recientemente I was remembering estaba yo something recordando Feldman algo que used to say Feldman frequently when we decía rehearsed con with him. frecuencia. And he was saying, Él decía, it should sound like Schubert. debe sonar como Playing is very Schubert. soft. Morton Muy Feldman, suave. he's saying it should sound like Schubert. Y Feldman diciendo, debe sonar So como a few Schubert. years ago, it Hace unos just seemed like años the right moment to, parecía el momento preciso let me add,
déjeme agregar, una de mis piezas preferidas es el C Major Quintet de Schubert. Y Feldman, John Bernot, nuestro anterior chelista, de traerlo nuevamente al grupo. Y trabajamos con Vladimir Martynov, el compositor ruso. Y Vladimir es uno de esos compositores que puede volverse Mahler o quien él desea. Y yo le pregunté si le interesaba volverse Schubert. Y él dijo, sí, claro. Entonces él escribió una pieza que se llama Quinteto de Schubert no terminado. En cierto modo, Schubert es una parte activa de nuestro trabajo y lo ha sido desde que tocamos Black Angels también. Quiero asegurarme de que quede muy claro que no estamos rechazando. Más bien, estamos tratando de continuar esta deliberación, porque no tocamos todos los cuartetos de Beethoven, no tocamos Mozart, tocamos música que está influenciada por Beethoven y Mozart. Y esto es muy importante para mí. Pero al mismo tiempo, una parte muy pequeña de los músicos del mundo, de hecho, han oído a Beethoven. Es muy fácil para nosotros estar en un recinto con gente instruida de Occidente. Claro, todo el mundo ha oído a Bach, pero no es cierto cuando uno piensa cómo funciona el mundo de verdad. Y yo estoy interesado en asegurarme de que el cuarteto de cuerdas esté disponible. Una de las cosas que realmente quiero hacer en los próximos meses es trabajar con un trío de Mali en África Occidental. Y la cantante es absolutamente increíble. Tuvimos la experiencia de presentarla a la voz de Mahalia Jackson, una de las grandes voces americanas, no solo, es una de las grandes voces. Y su influencia en la cultura americana y la música americana es singular. Nadie canta como ella. La siguiente persona más cerca a la voz de ella es esta mujer joven de Mali. Y el otro día, ella nunca había oído a Mahalia Jackson en su vida, hasta que nosotros pudimos presentarla. Y ahora se ha vuelto una fanática de Mahalia Jackson. Y hay una gran canción de Mahalia Jackson de 1938 que dice, Dios debería secar todas las lágrimas. Y esta niña va a cantar eso con nosotros. Y no espero el momento para estar ahí, para oír eso. Yo quería decir una cosa más. Cuando Cronos se inició, hemos tocado de todos, los románticos, los clásicos, pero descubrimos que nuestro auditorio estaba muy dividido. Solo los que había gente que solo quería oír la música antigua, y luego había la gente que querían oír algo nuevo y querían ampliarse, progresar. Vimos esto y fue muy raro. Dijimos en el momento, la música contemporánea tiene mucha variedad. No hay que tocar el mismo tipo de música en un programa, que eso puede volverse aburridor. Uno puede variarlo bastante en música contemporánea solamente. Dijimos, hagamos esto. Otros grupos estaban tratando de hacer lo que hacemos, y esto es algo nuevo, novedoso, hacer solo música contemporánea. Eso fue una elección consciente de nosotros, dejarle los clásicos y los románticos a otros que lo hacen todo el tiempo. Y nosotros más bien abrazamos la música contemporánea. Y cuando David hablaba de muchas de las
composiciones a que usted se alude, Schubert, Mahler. Uno de los lamentos que yo tengo es cuando hablé con Hendrik Koretsky, muy corto, en una cena, y era como una gran fiesta. Magnífico, él hablaba mucho. Y Hendrik, ¿cuáles son tus compositores preferidos? Mozart, y era uno tras el otro. Y después él dijo Chopin. Y ustedes saben que en los cuartetos, él adoraba a Chopin, había una influencia ahí. Siempre me lamenté que hubiera podido tener en un huequito en alguna parte, hablar de Chopin con él, hubiera sido una de las grandes experiencias de mi vida, pero no lo hice. Otra cosa, la última vez, hablando de Henrik, la última vez que lo vimos, una de las últimas cosas que me dijo a mí era que él esperaba que algún día entendiera cómo funcionaba la música. Y eso me encantó, me encantó. Tanta gente piensa que realmente entiende cómo estas cosas misteriosas funcionan. Y Henrik tuvo la honradez de admitir que no lo entendía, pero de que algún día podría, de pronto, sí aprenderlo. La siguiente pregunta tiene que ver con el trabajo con los compositores y tal vez el aprendizaje que han tenido ustedes también de ellos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Astor Piazzolla se refería a los efectos que tuvieron ustedes que aprender para poder interpretar, por ejemplo, las piezas del Five Tango Sensations o del tema 4/4 Tango que ustedes le comisionaron a él, pues hubo que tener un aprendizaje porque son efectos que claramente pertenecían al mundo del tango, no al mundo de la música de cámara. ¿Aprenden ustedes de los compositores cuando llegan a este tipo, digamos, de exigencias o de trucos? Eso es parte de ampliar nuestro vocabulario, como lo dijimos. Cuando nosotros tocamos 4/4 Tango, yo generalmente llevo la partitura de Piazzolla porque me gusta ver sus anotaciones. Pero él, y creo que era su bajista, y Fernando Suárez, su violinista, vinieron a nuestro ensayo y describiendo ese ruido detrás del puente y haciendo whip-off, Latigazo. el latigazo, sí. I mean, we got the whole story from them. Ellos nos contaron todo el relato, todo el cuento. Nosotros somos como reporteros investigadores. Y hablando de eso, yo quiero saber qué está pasando realmente con la NSA y la CIA y todo eso. Algún día lo averiguaremos. Yo creo que si yo no tengo el mayor archivo del FBI en música de cámaras, no estoy haciendo mi trabajo. Cuando trabajamos con Astor Piazzolla, un increíble compositor y músico, uno oye la composición y él es tan definido y uno sabe que es él. Él, solo mirarlo y su energía y cómo toca es una lección, y cómo tocar su música. Era tan entusiasmador hacer eso. Era un honor realmente trabajar con él. Es interesante, esta mañana estábamos haciendo coaching con grupos y de hecho yo estaba pensando en Piazzolla porque estaba hablando con algunos de los integrantes de utilizar sus cejas y su cara, y hay una cierta forma que Piazzolla
fruncía el ceño y miraba para abajo y hacía así, y él jalaba el Spandonian y crea unos sonidos y una energía sorprendente. La Five Tango Sensations solo tomó 2 horas y media, lo más rápido, pero era porque Piazzolla realmente nos cedió todo para que hiciéramos la mejor nota. Es que él nos asustaba si no lo fuéramos a hacer. Hay una foto muy famosa con él pegándole así en la cabeza a Fernando. Y yo le pregunté a Piazzolla sobre eso y me dice, sí, es el ritmo. Es el ritmo, Fernando, es el ritmo. Y me preguntaba cómo podría obtener ritmo golpeándole la cabeza. Después de que Piazzolla murió, fuimos a Argentina, invitados por su fundación, así que tocamos allá. Y también fuimos a un salón de tango. Y fue algo increíble. Pudimos bailar tango con un mejor bailarín que yo mismo, lo cual fue una experiencia maravillosa. Ver a todas las personas bailando, ver la pasión, el coqueteo de esta danza. La visión que se comparte con los compositores a veces es distinta a los innuendos, por ejemplo. Para volver a Goratsky una vez más, aquí había un asunto de idioma, porque no hablaba lo que hablaba yo. Y recuerdo que una vez estaba haciendo una demostración de un fortísimo, y fue al piano y nunca vi a nadie golpear el piano así como él lo hacía. Y era algo claro. No se requería que nadie dijera algo. O trabajar con Terry Riley, por ejemplo. Es la forma en que lo hace. Si hay algo que le molesta, él no lo dice. Solamente hay que verle la cara y uno se da cuenta porque todo lo transmite a través de ella. Y yo ahora conozco sus expresiones, y él tiene estas expresiones y sé que la pasa mal. Y uno se pregunta, ¿qué le pasa? ¿Va mal? ¿Va bien? Pero yo lo conozco y sé a partir de eso qué es lo que está haciendo. Y así es como he aprendido a leer sus expresiones faciales, porque he trabajado con él mucho tiempo. Quiero hacer una pregunta adicional. Sunny, ustedes han tocado música de muchos músicos en todo el mundo. ¿Usted siente que está poniéndose al día con el vocabulario? Sí, claro, claro. Y ha sido muy divertido. Ha sido una aventura. ¿Ustedes hablan mucho? ¿Ellos se cuentan sus anécdotas? ¿Cuál es el proceso de unirse a este grupo? Un grupo que ha estado activo por 40 años. Bueno, hay algunas piezas que ellos han tocado muchas veces, así que obviamente cuando es mi primera vez con ellos tocando, usualmente lo hacemos. Y sí, para estar sincera, sí, debo ponerme al día un poco porque ellos me van diciendo a ciertas secciones y me preguntan que cómo me siento, así que siempre hay una colaboración con los compañeros. Ellos me dicen, hazlo así. Pero estoy encontrando mi balance dentro del grupo, mi equilibrio, y también estoy poniendo toda la experiencia y toda mi nueva energía para poder crear algo nuevo. La música nunca es igual. Siempre que tocas es en un sitio distinto, una época distinta, para gente distinta. Sí, crear algo nuevo siempre lo hacemos. Hay partes, por ejemplo, en que las recibimos y son nuevas para todos nosotros. Y aquí es cuando yo salto y estoy al nivel de ellos. Estamos todos iguales, todos comenzamos desde el mismo punto. ¿Han descubierto algunas partes musicales debido a esto? Sí, claro que sí.
Uno de nosotros dijo algo, creo que fue John, es una oportunidad para leer la música que hemos creado. Y ansío los próximos meses, porque tenemos piezas de Terry Bradley, y Terry trabajó con nosotros antes de que llegara Sony. Y hay una cierta sensación, y que es quizás el haber trabajado juntos por 35 años, es esa amistad, todas las experiencias que tenemos en común. No puedo esperar sinceramente de que esa sensación, para poder incluir a Sony en este sentimiento de grupo. Otro ejemplo de eso tiene que ver con, hace poco tuvimos una práctica, vamos a practicar muy pronto, y tenemos un nuevo cuarteto para nosotros, y es algo en lo que yo voy a trabajar porque mi parte es muy difícil de tocar. Lo estábamos leyendo a vista y la única persona que no se equivocó fue Sony. Yo estaba jugueteando con las cuerdas y no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Y ella me estaba guiando, sí. Me sonreía cuando yo estaba haciendo errores. Así que hay mucho para aprender en la música. Nunca se sabe todo, nunca lo sabemos todos. Y tener una pieza nueva es una experiencia que te crea humildad. Muy bien. Pues es decir, creo que no me perdonaría la gente si no les preguntara por una de las piezas del álbum nuevo, ya que solamente tengo la posibilidad de una más. Y bueno, voy a robar dos preguntas más. Adelante. Mauricio, esta tiene que ver, por supuesto, con las composiciones populares que hacen parte del nuevo, es decir, entran ustedes a unos repertorios de canción latinoamericana, como lo de Agustín Lara, lo de Chalino Sánchez, que es corrido prohibido, y por supuesto está también ese arreglo tan maravilloso que parece música de salón, que es el de las piezas de Roberto Gómez Bolaños, de Chavo Suite, como llamaron ustedes estos tres temas de estas series que para la cultura popular latinoamericana han resultado tan importantes. ¿Cómo acceden ustedes a esas piezas de repertorio popular y cómo las convierten pues en unas piezas consecuentes con el repertorio del cuarteto? Volviendo a 1995, cuando estábamos en la televisión mexicana, estaba el Chavo. Nunca había experimentado el Chavo antes. Entre más hablaba del Chavo, más me daba cuenta de que el Chavo estaba por todas partes. Es invencible. Es más grande que Elvis Presley. Incluso. Algo muy emocionante fue que la premier del álbum nuevo fue en México. Y el Chavo vino al show y fue grandioso, él era tan agradable. Y él apreciaba oír su música en una forma nueva. Estaba muy emocionado. Ahí estaba Elvis sentado en la audiencia. Algo maravilloso, una pieza maravillosa. Y a lo último, un pequeño beso, fue algo muy bonito. Y después mencionaba usted Agustín Lara, Chalino Sánchez. Let's face it, there's a border war going on. Hay algo que está sucediendo, ¿no? Sabemos que cada minuto del día hay conflicto. Y Chalino Sánchez, la música de él, bueno, primero que todo, él está influenciado por la música alemana. Hay un número de inmigrantes alemanes que llegaron a Estados Unidos y se sentaron en Texas. And that was probably when Texas was part of Mexico. Probablemente cuando Texas era parte de México. So basically Chalino Sánchez, talking about the history of music, un poco de la historia de la música,
Chelino Sanchez is Lo que using hizo German Sánchez fue elements, German usar rhythms, elementos de ritmo and alemanes creating something new, y and crear algo nuevo. commenting on the. I mean, his songs are Me refiero a frequently que sus about canciones people's lives. tienen que ver con la vida de las And personas frequently, they're very y violent frecuentemente events that happen in these eventos lives. violentos que ocurrieron en esas vidas. And Chelino Y Sanchez was selling millions Sánchez of cassettes vendía millones de on the cassettes streets of Los en las Angeles. calles de Los Ángeles. And people like me didn't even Y know personas about como it yo ni siquiera lo conocíamos. until I started investigating Hasta que a comencé a little bit investigar. more. And so that's one of the things. Sí, The es una de world las of music, cosas en there's que so el mundo much de to la learn música about. tiene mucho para It's- enseñarnos. Hay mucho que aprender It's de like él. every society has Es como si music, toda sociedad has tuviera su incredible música, music. It's- tuviera su música I think increíble. it's also important. Creo que también es I find importante. that not all arrangements are created Creo que equal. todos los arreglos You no know, son there are creados arrangements that don't iguales. work at all. Hay arreglos que And no we've gone funcionan through a para lot of nada. those things. And then Y nos ha pasado you también. find someone to make Nos an encontramos arrangement so con alguien que true nos to hace the music un that arreglo, they're making, but yet fit into the quartet. pero para que is very hard encaje to en el do. cuarteto es muy And complicado que suceda. It's good that we were able to work with Es bueno que arrangers podamos to do trabajar that. con And- arreglistas. and for us as interpreters, Y para as nosotros como musicians, to be able intérpretes y to músicos understand poder where we're going, entender we need hacia to- dónde we vamos, have to listen. tenemos We que have to listen to the escuchar, music, the escuchar original la source a música, lot la of fuente times, original siempre and understand the kind of sounds y that we entender los have to tipos de be sonidos que tenemos que playing with producir and al trying to tocar reproduce. y Well, cuando in fact, a queremos good reproducirlos. example of this, De hecho, un you'll buen hear tomorrow ejemplo night if you're de able esto, to come to the mañana noche concert, si pueden venir al because, concierto, we're lo podrán playing ver, a tocaremos piece called Alap una pieza from llamada Alap. Raga Mishra Bharvi, and de Raga Mishra Bharvi. it's probably the Y biggest viola probablemente solo in string quartet history. Es el solo más grande de viola And, en la historia de los cuartetos. I think that's fair to say. Y creo It que is the biggest. hay que decirlo así, viola solo. es el solo And más what it extenso. is it was inspired Y- by y the esto fue music of Ram Narayan from inspirado India. por la música de And Ram Ram Ryan de la Narayan India, plays this cuando él fantastic instrument that toca is este sort of instrumento fantástico. essentially it's has a role En in esencia, Indian music almost like the Es viola un has rugido en la in música de Western la music. India. And so we got this takedown Así que tenemos of Raga Mishra Bharvi, the Alap esta from Raga figuración Mishra Bharvi. de Mishra And then Bharvi. Hank spent months Y sabemos que él working pasaba with this meses arrangement, listening to trabajando the en sus original arreglos, recording, escuchando and actually los acordes figuring out how to originales y make his pensando body cómo hacer and que his hands su and his cuerpo, bow sus and all manos y su arco make this a new sound in our hicieran un music. sonido nuevo para And that's- mejorarlo. And later you'll hear Sonny do the same Y thing después in oímos a Sony hacer lo mismo, cantorial piece called Sim Shalom. tocando algo llamado And, Sim Shalom, You know, listening to an original y escuchar la source, fuente original, finding a way of encontrando translating una forma de traducir, that into de trasladar the instruments ese that we sonido play. a los instrumentos que tocamos is an important nosotros. part of our work. Es una parte importante de nuestro I trabajo. also want to say that I heard a wonderful También quería quartet decir que today, escuché a un Manlev cuarteto quartet. hoy Great, maravilloso, and they played, Manlev, some, grandioso, Colombian folk y tocaban música, arrangements. música colombiana, They're just fantástico. amazing. So eran increíbles. it's happening. Es you que know. sucede. Other groups are doing this, and Todos los they're- grupos lo están they're haciendo amazing, y son really amazing. increíbles, son muy It's a buenos. pleasure. Es para mí un placer ver eso. Bueno, y finalmente, entonces, esta es una pregunta que lanzo a Sony y por supuesto también a los demás integrantes del grupo y tiene que ver con el integrante en el cello, porque estamos hablando de 40 años en los cuales ha habido cuatro chelistas, si no estoy mal, cinco chelistas en la nómina del Cronos, 5. Entonces a Sony preguntarle, el chelista en particular, ¿por qué es tan itinerante dentro del grupo? Seguramente es la búsqueda de caminos solistas frente a las otras posibilidades, pero quisiera saberlo de ella como chelista. Y a los demás integrantes del grupo les voy a hacer la pregunta frívola de la noche, y es la siguiente. Uno mira a anteriores chelistas que han pasado por el grupo como Joan-Jean Renaud, como Jennifer Kolb, como Sony, y se da cuenta que las tres son mujeres absolutamente, amén de grandes chelistas, celestiales, son absolutamente preciosas. Díganme la verdad, ¿eso lo hacen a propósito? The first question was,
La primera pregunta, ¿cuál fue? Why you have so much turnover? Why you have so much turnover amongst the cellists? Do they go for a solo career? No, that's for him. Digámoslo así. Las razones por las cuales cambian los miembros en nuestro cuarteto de cuerdas son muy, muy personales y en cada caso es diferente. Se requirieron 5 o 6 violinistas para encontrar a John. 5 o 6 violinistas que tocaron junto a mí antes de que llegara John. 4 violas que tocaron antes que Hank en Kronos. Las cosas cambian, la vida cambia, la gente tiene prioridades diferentes, familias, salud. Nuestras giras son muy complicadas porque viajamos tanto y algunas personas prefieren no viajar tanto. Y yo ya soy muy viejo, ¿no? Joven de corazón, sí. Pero ya me estoy envejeciendo y siempre se vuelve más y más difícil viajar y tocar al otro día, el jet lag. Es una complicación, pero hay muchas razones. Como lo dijo David, todo es personal y es diferente en cada caso. Entonces pasamos a un par de Okay, preguntas del a público. couple of questions from the audience. No sé si alguien We have microphones tenga on alguna both pregunta. sides. Raise your hands. Levantan la mano para el micrófono para hacer las preguntas. Okay, good evening, guys. En It's a English. pleasure to meet you. Buenas I read noches, un placer somewhere, and correct me conocerlos. if I'm wrong, there's a program Leí or en project alguna you guys parte have de to, ustedes tienen un programa, un commission proyecto pieces, para comisionar piezas from young, de unknown composers. jóvenes compositores And, desconocidos. Well, there's a bunch of, Y hay established un montón composers here, de but there's also, students of compositores composition, and establecidos I would aquí, like pero hay to, estudiantes de well, know how composición. this Y program quisiera saber works. cómo funciona ese programa. En primer lugar, déjeme decir una cosa, y es que en términos de Kronos nunca ha trabajado con un compositor porque pensamos que él o ella era famosa, ni una sola vez, jamás. Lo que me preocupa a mí es la música, lo que es de interés. Y podría haber alguien en este auditorio que puede ser el mejor compositor de todo el mundo y todavía no conocemos a esa persona. Creo que lo que tú estás diciendo es el sub 30. Hace 10 años cumplíamos 30 años como Kronos y se nos ocurrió que tal vez una forma de celebrar esos 30 años era, de hecho, una convocatoria para partituras internacionalmente de compositores que toda su vida hubiera sido dentro de el término de la carrera del cuarteto, los 30 años. Y en los últimos 10 años hemos tenido 5 de esas convocatorias de partituras. De hecho, en febrero del 2014 vamos a tocar nuestra más reciente comisión sub 30. Pero lo mismo que está pasando, pero al mismo tiempo está pasando que nuestra música se está volviendo más y más joven. Y hay numerosos compositores en muchas partes del mundo que ahora ya tienen menos de 30 años. De hecho, es un momento sorprendente para la música y hay un florecimiento de creatividad. Y al mismo tiempo estamos trabajando, hemos mencionado esta noche a Terry Riley, y Phil Glass, y Henry Goretzky, y Piazzolla.
Cuando Astor Piazzolla compuso para nosotros, nunca había escrito para un cuarteto de cuerdas, cuando Retsky tampoco había escrito. Cuando Steve Reich escribió para nosotros The Different Trains, el último fue una pieza que escribió en la universidad y que no quiere mostrarme. Algún día se lo tengo que sustraer, les prometo. Muchas veces nuestro trabajo viene de personas. Steve nunca pensó que iba a escribir un cuarteto de cuerdas, y de hecho creo que no lo ha hecho, porque Different Trade es para otra cosa. Lo tocamos de todas maneras como cuarteto. Si el proyecto Sub 30 inició cuando Cronos cumplió 30 años, y fue un intento muy exitoso para familiarizarnos con compositores jóvenes. No queríamos seguir embelleciéndonos y solo tocar lo de nuestros contemporáneos, queríamos hacer algo con los jóvenes, y fue muy emocionante. En esta última ronda tuvimos 397 partituras entregadas, y fue un proceso muy difícil, porque nosotros escuchamos, pero también los requisitos no eran complicados. Hay que ser compositor, puede mandar una cinta, tiene que mandar música, y no tiene que ser un cuarteto de cuerdas, puede ser cualquier cosa. Y para mí fue muy emocionante oír lo que están haciendo estas personas jóvenes, y me emociona mucho poder tocar esta nueva persona que elegimos. Yo no sé, no lo hacemos todos los años, pero sí esperamos hacerlo dentro de 2 o 3 años cuando tengamos tiempo. Eso toma mucho tiempo, créanme. Pero sí animo a la gente joven que nos envíe partituras de todas maneras, para que nos familiaricemos con su trabajo, con su obra, o que vengan a hablar con nosotros. Hablen con David, el director artístico, para que vean que él sí tiene una cara con la música cuando recibe cosas. Y aunque escogimos a un compositor para escribir la pieza, siempre me siento un poco raro. Se siente como si fuera una competencia, y yo odio las competencias, los concursos. Pero hay muchos compositores que nos han enviado partituras para este proyecto Sub 30, y lo llaman un día y oímos su partitura. ¿Podría usted por favor hacer esto, o escribir algo, componer algo para nosotros? Hay un compositor en Canadá, Dick Chark, que nos ha escrito para cuarteto y orquesta, y para el cuarteto, y Tanya Tagak, y ha escrito un cuarteto para nosotros también. Él ha compuesto 4 o 5 piezas para nosotros, pero él no fue el número 1 en esa competencia, así que no se desanimen. Y quiero agregar a eso, a lo que dijo John, Derek, él técnicamente tenía menos de 30 años, pero yo lo llamé, le dije: Derek, si miro yo tu carrera, tú tienes más de 30 años de todo lo que había hecho. Y empezamos a hablar del futuro. Y hace un par de días recibí noticias de su pieza más reciente, y va a ser sobre la devastación ambiental en el norte de Canadá, en las áreas de las areniscas, en la provincia de Alberta, las areniscas que producen hidrocarburos. Él secretamente se llevó un micrófono y tiene, yo no he oído esto todavía, pero unos sonidos de lo que realmente está sucediendo, que estas enormes compañías petroleras evitan que nosotros, los demás, lo sepamos. Nuestros compositores muchas veces hacen cosas medio peligrosas para obtener la información precisa que yo considero todos necesitamos tener. Una última pregunta.
Last question. Do you guys It's in have English jam again. sessions, or do you guys improvise? ¿Tienen or what ustedes does improvisaciones improvisation play a o role la improvisación juega un papel en su cuarteto? Sometimes. Yeah, A veces. Lo que yo quiero cuando trabajamos con alguien, sea un compositor o otro intérprete, lo que yo quiero traerle a Cronos para nuestro auditorio es los mejores pensamientos de esa persona. Y si su mejor pensamiento en cierto momento tenemos que salirnos de ahí, friquearnos y hacer sonidos raros, pues lo haremos. Si tenemos que aprender una técnica totalmente nueva, tratamos de hacerlo. Pero lo que me preocupa a mí es que la gente que componga para nosotros, lo que quiere es que nos dé lo mejor de sí, las experiencias al borde del abismo que nos puedan dar. Nosotros no improvisamos como los músicos de jazz. Eso es un trabajo de tiempo completo para hacerlo bien, yo creo. Y ellos son sorprendentes y tengo el mayor respeto por ellos. Hay ciertas piezas que nos ayudan a improvisar en un freak out o en una clave diferente. Eso lo podemos hacer, pero también la improvisación le da un punto especial y ojalá quisiéramos tener espontaneidad como la improvisación en lo escrito. A veces los compositores escriben gráficas y cosas libres y cosas así, y es como leer un mapa con una leyenda. Eso puede ser muy eficaz y uno se siente más libre en esa forma. Y otros compositores pueden escribir algo y suena exactamente como la notación gráfica y está escrito en forma muy compleja. Pero yo aprecio eso. Ellos pensaron, bueno, vamos a tratar de hacerlo así. Uno se siente más libre interpretando en esa forma. Una última pregunta. Teníamos una primera pregunta aquí atrás. Yo voy a preguntar en español. I'm going to ask in Spanish. I don't speak English. La pregunta que tengo The question sobre I have trabajo que ustedes is hicieron about con un work that you compositor, did with si no estoy a mal, composer, I se believe llama it Jake was Lloyd. Jake Cloyd, I think he Conozco muy said. poco de ustedes, I pues, know para very todo lo que little han about hecho. you Me for llama everything muchísimo you've la done, atención. but I'm really Conozco las enthused cosas with que hicieron it. con Clint Mansell, I've seen what you've pero en done with particular Clyde quisiera Mansell, preguntar por but el I trabajo would con ask, Jake Cloyd. I would like Que, to si no ask estoy mal, es about un Jake trabajo que Cloyd, which is hizo some unas work he grabaciones did with en some una recordings revuelta que hubo en El Salvador. in a revolt in El Salvador. How was the work with those types of sounds? What did you feel by working on those sonoras? No, eso no es Jake Cloyd. Eso no es Jake Cloyd. Eso es Bob Ostertag. Y él escribió la pieza sobre la revuelta de SIDA en San Francisco. Bob Ostertag was Ostertag era un reportero, era un periodista. Esa es la conexión. Eso fue lo que recién me interesó en su trabajo. Fue lo primero que oí de él. Yo no recuerdo todo el relato, pero era un relato muy, muy triste de una persona joven que había perdido a sus padres, si no estoy mal. Y había una grabación que se hizo en el entierro de los padres y lo destruye a uno. Eso es lo primero que oí yo de Bob Ostertag.
That's all I know about it. Eso es todo lo que sé de él. Fue fascinante tocar la pieza que grabamos, All the Rage. Y en esa pieza, él tiene mucho de lo que hizo Steve Rice, donde uno toca con lo que se habla y trata de tocar lo que se habla, que realmente fue una gran lección, porque la forma en que nos expresamos es muy musical, como redactamos las cosas, y escribir una melodía con eso es sorprendente, porque uno quiere estar ahí al tanto. Para mí fue una gran recompensa practicar y tocar con eso. Y él también utilizaba silbidos y huelgas, pero era trabajo que nos conmovió muchísimo. Micrófono, por favor. The question is why Kronos? Why are we called Kronos? ¿Por qué se llaman Do you want cronos? the real story? ¿Quieren que la historia de verdad o le digo un por Here's the qué? real story. Este es el cuento de verdad, en 3 frases. In October of En octubre de 1973, 1973, it became clear that we needed a name for this estaba claro que group, which was necesitábamos un nombre basically- para este we had grupo, just been rehearsing for a month or so, but we que had a concert llevaba coming up, and practicando un mes, pero teníamos un North concierto a la Seattle vista. Community College needed to North know the Seattle name of the Community group. College necesitaba And so el my nombre del wife and grupo, I, entonces mi esposa y yo First we got a bottle of wine, primero nos tomamos una botella de vino, lit a candle, después pusimos una vela y un papel grande y sacamos nuestro diccionario mitológico griego y latín y miramos todos los dioses y las diosas, porque yo quería algo que fuera antiguo, que pudiera potencialmente catapultar las cosas al futuro. Y estudié un poco de mitología y de historia, no mucho, pero no lo suficiente, pero poquito. Entonces empezamos a escribir nombres. Y mi esposa encontró uno y era Cronos. Y estaba escrito C-R-O-N-O-S. Y el concepto de todo eso era tiempo, crónica, cronología, y me gustó mucho ese concepto de una cronología, de registrar el tiempo y así. Pero la forma en que estaba escrito, la ortografía no era tan dramático como sería con una K. Pero he aquí lo que yo no sabía sobre la mitología griega. Yo no sabía que al cambiar una letra, cambiaba el dios. De hecho, cambiaba el dios. Entonces lo dejo a ustedes para que vayan, investiguen y podemos hablar después en el curso de la semana, después de los conciertos si quieren. Pero no era un buen dios, eso sí se los advierto. No era un dios muy bueno, pero piensen acerca de tiempo y oportunidad y crónica, aunque el dios fuera maluco, sí. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gran placer tenerlos aquí. Mr. Sherba, thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Harrington. Muchas gracias. Les recordamos, los conciertos del cuarteto son mañana y miércoles aquí en la Luis Ángel Arango, están agotados, pero el viernes están en el Teatro Mayor con la Filarmónica de Bogotá, el sábado en el Jorge Eliezer Gaitán y el domingo en la tarde están actuando solos como cuarteto también en el Teatro Mayor. Para esos todavía pueden conseguir boletas. Muchas gracias por venir. Buenas noches.